cargarán con su pecado para siempre. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Y esta afirmación de Cristo puede parecer bastante fuerte, bastante radical, pero es que la verdad es así. La verdad es dogmática. Hay algunos a los que no les gusta todo lo que suena dogmático, ¿verdad? Nos gusta que todo sea maleable, flexible, adaptable, aceptable por una mayoría, ¿verdad? Sin embargo, la verdad tiene solo un camino, el de la verdad. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿Nos sometemos a la verdad o la rechazamos? Y de esto está tratando el Señor. De un pecado tan grave que no tiene perdón, no podrá ser perdonado. Y esa persona cargará con su pecado para siempre, eternamente. ¿Y a qué se está refiriendo? Aquí estos fariseos estaban criticando a Cristo, criticando lo que hacía. ¿Y qué hacía? Hacía el bien. ¿Y por qué lo criticaban? Pues porque decían que hacía esas liberaciones de espíritus malignos, ayudando a esas personas por el poder del diablo. Hay que ser retorcido, ¿eh? Hay que ser retorcido. Pero el hombre es capaz de ser así, ciertamente. Esta actitud tan retorcida, esta actitud tan malvada, porque es la palabra que hay que usar, ¿verdad?, solo se fundamenta en una soberbia de categoría especial en la que el hombre se pone por encima de Dios. Este es el problema. Estaban juzgando a Cristo y sus obras de salvación, y su amor y sus obras de poder, porque no lo aceptaban, no lo querían aceptar, era una decisión de su voluntad. Consecuencia, si yo no lo acepto, ¿qué significa? Para rechazarlo tengo que juzgarlo, tengo que ponerme por encima de él. Y decir que el espíritu que le mueve es el espíritu del diablo. O sea, los que estaban movidos por Satanás, ciegos con toda clase de ceguera espiritual, entenebrecidos hasta las trancas, endemoniados hasta las cejas, porque estaban en las garras del diablo, esos se permitían el lujo de decir, de discernir, el ciego discerniendo, ¿verdad? Discernir que el Salvador del mundo, que estaba obrando señales de amor, de poder, de misericordia, salvando a los que sufrían, estaba endemoniado. El mundo al revés. Pues sí, el reino de Dios al revés, es decir, el rechazo del reino de Dios y la soberbia que ciega a los hombres y les lleva por un camino de perdición, de condenación. Este pecado no puede ser perdonado. Recordamos que quizás el pecado más grave, por las consecuencias que tuvo, que afectó a la humanidad, fue el pecado original. Porque el hombre estaba en una situación de no tener la limitación que tenemos ahora, ¿verdad? Tenían la comunión con Dios, tenían sabiduría, y sin embargo pecaron. Pero este pecado original no fue tan grave como este al que se refiere el Señor, porque aquel pudo ser perdonado y este no. Porque aquel pecado, aun en esa situación en que estaba el hombre de ventaja, fue por envidia del diablo, con el engaño del diablo, y el hombre, pues, aunque no tenía tanta debilidad como ahora, pero se dejó enredar y cayó. Con su culpa, ciertamente, pero por influencia del maligno. Pero entonces habría que comparar este pecado más con aquel otro, que es el pecado de los ángeles apóstatas, que conociendo la verdad y las consecuencias de su elección, aún así, con una soberbia tremenda, decidieron separarse de Dios para siempre. Decidieron rebelarse contra Él. Y esta raíz de soberbia está en el corazón pecador del hombre, desde que el pecado entró en el mundo. Luego, todos tenemos esa raíz y todos tenemos que lidiar con esa inclinación, con esa concupiscencia, y negarnos a nosotros mismos y humillarnos delante de Dios, ciertamente. Pero claro, entre eso y
vivir enteramente en esa soberbia radical, tomando una decisión libre, voluntaria y clara. Aquí está la clave, clara, como fue claro, es decir, tenían conocimiento los ángeles de lo que estaban haciendo. Para el hombre, entonces sería distinta la situación. ¿Y cómo puede haber esa claridad, esa luz? Pues yo creo que esto tiene que ver con lo que dice el Señor cuando anuncia que el Espíritu Santo vendrá y que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo iluminará las conciencias, convencerá a los hombres, en primer lugar, de su pecado, pero el hombre rechaza la luz que recibe, el hombre permanece voluntariamente en su pecado rechazando la ayuda para la conversión que está recibiendo, porque no quiere creer en la verdad, sino mantenerse en el engaño. Y si ese juicio, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ya está juzgado, ese juicio entonces es lo que quiere el hombre, quiere ir con el diablo, quiere estar de ese lado, porque no acepta la justicia, porque no acepta que Jesucristo pagó por mis pecados, para que yo pueda ser reconciliado con Dios. Entonces ese pecado no puede ser perdonado. Quizá tiene que ver también con aquello que decía San Esteban a los fariseos, a los judíos que le estaban queriendo matar. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Es decir, esta resistencia radical al Espíritu Santo cierra el corazón del hombre a tal grado que no puede ser perdonado porque ha decidido enquistarse, enclaustrarse en esa situación de cerrado a la gracia, cerrado a la luz del Espíritu, rechazando la luz que recibe y a pesar de esa luz decir, no, yo rechazo a Jesucristo. Es decir, blasfemando contra el Espíritu Santo porque ese rechazo radical de la ayuda que recibe del Espíritu Santo, que es quien ahora trae los auxilios de la gracia para nuestra salvación, aquel que trae la verdad que nos puede hacer libres, aquel que trae la luz que es el conocimiento de Cristo, es rechazado. Y el hombre queda en su pecado, es decir, en esa situación radical de soberbia y de resistencia al Espíritu y de rechazo de la salvación, de impenitencia final. Esa impenitencia que llega hasta el final y que se plasma en la situación de los condenados. Los condenados ya están para siempre cerrados en esa situación. No tienen capacidad de arrepentimiento porque rechazaron la posibilidad de arrepentirse cuando tuvieron oportunidad. Por eso ese pecado no podrá ser perdonado. Cargarán con ese pecado por toda la eternidad. Y ese pecado, lógicamente, sabemos que abre a muchos otros. Porque así como el temor de Dios nos da acceso a la sabiduría, al conocimiento de Dios y a la vida eterna, la falta de temor de Dios, el rechazo de la gracia del Espíritu Santo y de su ayuda, nos abre a toda clase de oscuridad, de necedad, y a toda clase de pecados, de problemas y de situación triste, calamitosa. La ruina de aquel hombre será muy grande, dice la Escritura, sobre los que viven en esta situación. Esa ruina, esa situación ruinosa de quien no ha edificado en la verdad, de quien ha cimentado su vida en el engaño, en las tinieblas, en la trampa del maligno, asemejándose a los ángeles apóstatas. Y esto es lo que podemos los hombres llegar a ser. Igual que por el Espíritu Santo y por la obra de Cristo de la redención, el hombre puede llegar a ser hijo de Dios, desarrollar esa vida sobrenatural por el Espíritu y vivir como verdadero hijo de Dios. También, por el camino contrario, el hombre puede asemejarse
a esos demonios, a esos ángeles apóstatas, y como decía el Señor de algunos, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre. Es decir, el hombre se va corrompiendo y asemejando a Satanás, en vez de acercarse, transformarse, purificarse y recibir la gracia de Dios para asemejarse a su Padre Celestial, cuando lo acepta. Es una decisión del corazón, humilde o rebelde, que se abra la gracia o que se cierra a ella. Pero ciertamente la luz de Dios no la podemos negar, no la podemos rechazar. Cuando el Señor da esta enseñanza, aunque nos parezca duro, dogmático, lo que queramos decir, lo triste no es la verdad. Lo triste es que los hombres suframos esta situación y todavía querramos corregir al Señor. Eso es lo triste, porque entonces estaríamos acercándonos a esa situación que el Señor describe aquí. Y quizá es un diagnóstico acercado a la situación de muchos hombres hoy, porque el grado de soberbia que hay en la actualidad es de categoría especial, muy especial. Y la ceguera que hay, quien está endemoniado hasta las trancas, como decía antes, o hasta las cejas, o como sea, dando lecciones, queriendo enseñar la verdad, queriendo corregir a Jesucristo y la palabra de Dios y la luz del Espíritu. Qué ceguera, qué soberbia y qué consecuencias terribles si no salimos de esta situación a tiempo, porque el Señor viene con misericordia para quien la quiere acoger, para quien se humilla y lo acepta. Así sea.